Estamos en Grandes Doctrinas, parte 2, clase número 7. Y hoy vamos a repasar brevemente lo que habíamos estudiado la semana pasada sobre conversión. Y después vamos a hablar de arrepentimiento y después vamos a hablar de fe, la fe que salva, específicamente fe que resulta en justicia, justificados pues por la fe, esa fe, la fe que resulta en que Dios nos justifica. Esa fe, la fe salvadora. Conversión, como habíamos mencionado, todas estas palabras, cuando nosotros hablamos, obviamente nuestras definiciones para estas palabras van a ser diferentes de una persona a otra persona. ¿Qué es, como mencionábamos, qué es lo que una persona quiere decir con conversión? Algunas personas piensan que la conversión es solamente para los creyentes, que el creyente que ha nacido de nuevo tiene que estar convertido. Y esto es lo que pasó con Pedro. Jesús dijo a Pedro que él necesitaba ser convertido, volver, no, voltear. Y entonces Pedro obviamente ahí es salvo, pues por lo menos en ese caso, conversión no fue el nacer de nuevo, sino fue algo hacia la madurez, ¿no? Ahí en el caso de Pedro parece ser la conversión que Pedro necesitaba fue estar convertido y persuadido con una fuerte persuasión acerca de la gracia de Dios, de que la salvación es para todo aquel que cree, es para los griegos, es para los romanos, es para los chinos, es para todos. La gracia de Dios es disponible para todo aquel que cree. Entonces, eso fue la conversión que claramente que Pedro necesitaba, ¿no? Que Pedro una y otra vez luchaba con eso, y Pedro mismo admite en segunda de Pedro, en su segunda epístola, él dice, Pablo, nuestro amado hermano Pablo, en sus cartas, y él escribe cosas que son difíciles de entender. ¿Qué es lo que fue difícil para Pedro entender? Y fue la gracia de Dios, fue que el perdón de Dios. Dios obró mucho, obvio, en la vida de Pedro, ¿no? Y Pedro al final sí fue convertido. Y entonces esa es una definición de conversión, de una persona salva, una persona que ha nacido de nuevo por gracia, por medio de la fe, pero necesita estar a tener su mente y su corazón
orientado, su corazón orientado a la gracia de Dios. Pero también en algunos otros casos en la Biblia, la palabra se utiliza, conversión aparece en tu Biblia como de una persona que aparentemente necesita ser nacido de nuevo, salvación. Y una persona quiere decir, usa la palabra conversión hablando de la experiencia de nacer de nuevo, y otra persona usa la misma palabra en español, conversión, pero está hablando de otra cosa. Esto realmente no es un problema. Mientras nosotros tenemos comunicación y hablamos y entendemos, vos queréis decir con la palabra conversión esto, y yo quiero decir algo diferente cuando yo uso la palabra conversión. No es un problema que esta es una pregunta. ¿Cómo podríamos obligar a todo el mundo a tener la misma definición de estas palabras? ¿Vamos a conseguirlo? Aún hoy, ¿no? Aún hoy, en el mundo hoy, podríamos conseguir, aún en las iglesias afiliadas con nuestro ministerio, podríamos asegurar, tal vez es más fácil, es más probable, pero podríamos asegurar que alguien en Rusia está usando la palabra, es otro idioma, no es conversión, no sé cuál es la palabra en ruso, pero una palabra correspondiente, pero que él usa la palabra en un sentido y otro usa la palabra en el otro sentido. No podríamos garantizar, no podríamos arreglarlo para que todo el mundo usara la misma terminología o asegurar, aunque obviamente es un beneficio. Es un beneficio cuando nosotros, cuando alguien y otro, cuando hay una palabra que queremos decir la misma cosa cuando usamos esta palabra. Esto ayuda, pero no es absolutamente necesario mientras nosotros podemos conversar y entender. Esto es algo que quiero decir como entender. Esto parece ser obvio, pero tal vez no es tan obvio a todo el mundo. Entender es mucho mejor que memorizar. Entender es mucho mejor que memorizar. Alguien, aquí está la palabra conversión. Y la palabra conversión significa esto. Y después alguien usa otra palabra y ponemos una definición y describimos una definición de la palabra y después pedimos a todo el mundo memorizar la definición de esa palabra. Y así, si todo el mundo memoriza, si todo el mundo tenemos
tal vez en la clase no ¿qué quieres decir? Hacemos un examen y que gente escriba, todo el mundo tiene la misma definición para la palabra conversión. Pero es posible memorizar. Quiero decir esto, ¿no? Es posible memorizar sin entender. No. Yo he memorizado la definición de la palabra, pero no entiendo la doctrina, no puedo explicar la doctrina a otro. Yo preferiría, ¿no?, que en el caso de dos hombres, aquí hay un hombre y aquí hay otro hombre, ¿no? Y los dos tienen distintas definiciones de la palabra conversión. Él tiene una definición y él tiene otra definición de la misma palabra. Pero, y después, vamos a escribir aquí hay otro hombre que tiene la misma definición de él, y otro hombre aquí, y él también tiene la misma definición de él, y otro hombre aquí, la misma definición, y otro hombre aquí, la misma definición. Y aquí en este otro lado, que lo mismo, ¿no? Misma definición que él. Pero es distinta la definición. Podríamos imaginar ese mismo ejemplo que hemos usado, ¿no? Perdón, que este hombre aquí cree, él usa la palabra conversión para nacer de nuevo, y él usa la palabra conversión para de Dios, estar más orientado a la naturaleza de Dios. Y esto es su definición. Pero y este grupo, esta es su definición de él, no, de él, y de él, y de él. Pero en el otro caso, esta definición es lo de él, y es la misma definición. Ahora, porque estos hombres aquí en este lado han memorizado su definición, y estos hombres aquí en este lado han memorizado su definición. No, esto funciona, pero hay algo mejor, ¿no? Hay algo mejor que simplemente memorizar, porque es posible memorizar la definición y no
y tal vez ellos memorizan la definición, estos hombres aquí memorizan la definición, pero cuando ellos miran a estas personas, los juzgan. Porque nosotros tenemos razón aquí y ellos ahí están equivocados. Bueno, ustedes, yo no puedo, yo no puedo leer mi propia letra ahí. Ok, vamos a equivocados. Pero mejor, mucho mejor que discutir entre quién tiene la mejor definición de la palabra, mucho mejor sería que tanto este hombre aquí como este hombre aquí, que los dos vengan aquí, ¿no? Y hay una comunicación. Hay comunicación y por la comunicación hay entendimiento. Oh, yo veo lo que ustedes están diciendo. Oh, yo también puedo ver y entender lo que ustedes están diciendo. Entendimiento es mucho mejor que decidir quién tiene la mejor definición. ¿Cuál es la mejor definición de la palabra conversión? ¿Quién puede decir? ¿Quién podría decir cuál es la mejor definición de la palabra? Mucho mejor es humildad, paciencia, escuchar. Ok, vamos a escribir esas palabras aquí. Humildad, paciencia y lo de escuchar. Escuchamos unos a otros. Escuchamos con la idea de entender, la idea, ok, entonces en vez de pensar, ok, esta es una buena clase, me gusta esta clase. Ok, dos personas, ok, aquí hay un pastor y aquí está su congregación, ¿no? Que él está enseñando a estos otros hombres. Él tiene el púlpito, ¿no? Y sobre el púlpito tiene la Biblia, ¿no? Y él está enseñando. Y cómo cuando él ve a estas personas, cuando él comienza a enseñar las escrituras a estas personas, ¿cuál es su idea? Hay dos posibilidades. Ellos
ellos están generalmente equivocados y yo estoy aquí para corregirlos. O, esto es uno, pero hay otro, ¿no? Otra idea distinta. Ellos generalmente tienen razón y están buscando crecer en su relación, en su con Dios. Estas dos ideas son distintas, ¿no? Un pastor mira a su gente y dice, están generalmente equivocados y estoy aquí para corregirlos, pero otro está mirando a los que vienen y dicen, no, ellos tienen la escritura, ellos quieren obedecer a Dios y ellos aman a Dios y ellos generalmente están pensando con Dios y están buscando crecer solamente en su relación con Dios. Yo miro mi convicción en general y tal vez no siempre tengo tal vez no siempre lo hago perfectamente, seguro, pero generalmente yo voy por número 2, ¿no? Esta es mi idea, número 2, que la gente en la iglesia aman a Dios, están andando con Dios, están viniendo a la iglesia porque quieren oír de Dios y quieren crecer en su relación con Dios. Y no los veo como si estuviesen generalmente equivocados, sino que simplemente necesitan. Pero hay gente. Hay gente hay como un líder que ve a la gente como si realmente todos están equivocados y yo estoy aquí. Y no solamente pastores, ¿no? Otro cristiano que está mirando a los otros en su alrededor y él piensa, yo estoy aquí para corregir. Yo estoy aquí. Ellos están equivocados. Y yo existo para corregir la equivocación de esa gente. Y no creo que número 1 funciona bien. Que generalmente esa persona que dice esto, este hombre que puede ser pastor, que lo dice o puede ser él, que él está enseñando a él y a él, ¿no? Y a él, y a él, y él está buscando enseñar a ella, ¿no? En la iglesia, ¿no? Él quiere enseñarlos y decir esto es lo que esto es lo que estoy haciendo, estoy enseñando a estas personas, estoy corrigiendo porque yo tengo razón y mis definiciones son mejores que sus definiciones, pero lo que no sucede ahí es no hay estas palabras que escribimos aquí, humildad, paciencia, escuchar. Esas palabras, humildad, paciencia y escuchar, son ausentes
de número 2, no escucha, él no escucha, no los escucha, no es paciente, no es humilde en cuanto a la gente, sino que él está, hay orgullo, impaciencia, y en vez de oír, él es demasiado ocupado con hablar. Es demasiado pronto, él no es pronto para oír y tardo para hablar. Él es pronto para hablar y tardo para oír. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia, hermanos? ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Pronto para hablar o pronto para oír. ¿Cuál es el mandamiento de Dios para mí y para ti? No es pronto para hablar, es pronto para oír. Y si escuchamos, tal vez vamos a encontrar un entendimiento que él y lo que sucede ahí es que el uno entiende el otro. Ok, esto es suficiente, supongo, sobre ese tema, ¿no? Las definiciones de estas palabras, ¿no? Conversión, arrepentimiento, fe salvadora. Ok. En cuanto a conversión, quiero decir una cosa más que no lo decíamos en la última clase y habíamos cuando proveíamos los apuntes para la clase. Y de nuevo lo digo en cuanto a todo lo que leemos, ¿no? de nuestro libro, ¿no? ¿Cuál es el libro que podemos leer y estar seguro, 100% seguro de que realmente de que lo que dice es de Dios? Y el único libro es la Biblia, ¿no? Y no un libro teológico que un hombre escribe sobre la Biblia. No podemos mirar a ese libro y estar totalmente seguros de que todo lo que dice está bien. Como hemos dicho, cuando estudiamos un libro teológico y tenemos la Biblia, y ese libro, tenemos la Biblia, pero la Biblia es la Biblia y ese libro es ese libro, ¿no? Y puede ayudarme a entender la Biblia, pero no es la Biblia. Cuando estamos leyendo, comemos el pollo y escupimos los huesos. Si hay huesos, si hay algo ahí que decimos, bueno, no es esto, esto tal vez lo leo. Leer un libro es como oír también una prédica. ¿Qué es lo que Lucas, cuando escribe sobre los de Berea, ¿no? a los tesalonicenses, él dice, los de Berea son más nobles porque ellos escudriñan las escrituras después de oír el mensaje. Ok, bien, esto sería, tenemos este libro, el libro es como un mensaje, pero de forma escrita en vez de en forma oral, es en forma de escritura. Ahí está, bueno, es forma escrita, ¿no? El hombre escribió ese libro, que realmente en el caso de este libro, Grandes Doctrinas de la Biblia, yo no creo
que el autor realmente escribió. Esto me parece lo que leí sobre estas fueron lecturas que él dio sobre ciertos temas de la Biblia con la gente que él estuvo enseñando. Y entonces él tenía esas como clases, como un seminario, una clase sobre doctrinas, y él está enseñando las doctrinas a la gente y alguien está apuntando, y de los apuntes de estos los apuntes de él mismo y los apuntes de otros estudiantes también fueron creados estos libros. Ok, ¿por qué digo esto? Que el mensaje de un predicador como Pablo predicó, pero los debería, ok, han venido, están honrando, están pensando, oh, ¿por qué voy? Porque he oído de que este es un hombre de Dios. Hemos oído y tal vez yo fui otra noche y escuché y pienso, wow, este hombre tiene un don para explicar las escrituras. Y entonces vuelvo y escucho. Pero también, ok, estoy escuchándole, o en el caso de un libro, estoy leyendo lo que él escribió. En el caso de un mensaje, estoy escuchando lo que él dice. En el caso de un libro, estoy leyendo lo que él escribe. Pero es exactamente la misma idea. Pero ¿qué debo hacer con eso? Tengo que llevar todo lo que leo ahí a la Biblia. Todo lo que oigo lo llevo a la Biblia. Todo lo que leo lo llevo a la Biblia. La Biblia es finalmente lo que gobierna ahí. La palabra de Dios. Esta es nuestra convicción. Ok, bien. Habiendo dicho esto, una de las cosas que nuestro autor mencionó en el caso de la palabra conversión fue, él estuvo hablando sobre decidir o buscar decidir si una persona es salva o no salva. Y él habló, por ejemplo, de Demas, ¿no? Demas, un hombre que trabajó con Pablo en varias ocasiones. Leemos su nombre, de un colaborador de Pablo, pero después Pablo escribe sobre Demas y dice, Demas me ha abandonado, me ha desamparado. Demas, y dice, amando este mundo. Ok, amando esto no es bueno, no, no es que somos, no es que se nos dice la Biblia, no améis al mundo, no, es un mandato, no améis al mundo, no debemos amar al mundo, amar a Dios y no al mundo. Pero Demas, dice Pablo, ama a este mundo y me ha abandonado en la obra. Y el autor, Lloyd Jones, él escribe y dice, ¿es Demas salvo? Algunos piensan que sí, otros piensan que no. Personalmente, ok. Vamos a... Algunos dicen sí, otros dicen no. Personalmente, no, esta es mi idea.
no me importa. Demas vivió casi 2000 años atrás con Pablo. Entonces, si él es o fue o no fue salvo, yo no puedo ir a él si no fue salvo para predicarle el evangelio, ¿no? Obvio. Demas fue salvo o no fue salvo. No sé. Yo no digo sí, yo no digo no, yo digo, y realmente ni digo no sé, sino digo no me importa, no sé, pero no me importa saber tampoco, no estoy buscando saber, no estoy interesado en saber si Demas fue salvo o no fue salvo. Porque, ¿qué es lo que me va a ayudar a saber si Demas? He oído argumentos sobre Judas, ¿no? Que para mí, aunque parece bastante claro, por lo menos por lo que leemos en la Biblia en cuanto a Judas, que Judas, por lo menos cuando él entregó al Señor en la noche del jueves, cuando él traicionó a Jesús, ese jueves casi 2000 años atrás, que Jesús dijo a los discípulos, ustedes son limpios, pero no todos ustedes son limpios, porque Judas estaba ahí. Y limpio en Juan 13, limpio significaba salvo. Y Judas no fue salvo, por lo menos el jueves en la noche. Pero después he oído gente decir, pero es posible que Judas después se salvó. Ok, es posible. Pero aún si podrías probarlo, si podrías de alguna manera, ¿no? Recibir Gabriel desde el cielo que venga y decirte en tu dormitorio, Judas, pero debes tener alguna duda que realmente es Gabriel número 1, ¿no? Porque el ángel de luz se disfraza, ¿no? El diablo se disfraza como ángel de luz. Ten cuidado con esas cosas. Pero aun si supiéramos si Judas se salvó, ¿qué significa? ¿Cómo nos ayudaría? ¿Qué significaría para nuestras vidas cristianas? ¿Cómo nos ayudaría saber si Judas se salvó o no se salvó? En el caso de Demas, ¿fue salvo o no fue salvo? No me importa, porque no significa nada. Jesús realmente nos dijo, ¿no? Jesús dijo en cuanto a la parábola que Jesús mismo dio, y estamos hablando de la palabra conversión, especialmente en el sentido de la conversión siendo lo de nacer de nuevo. Esto es la idea parece ser generalmente la idea del autor nuestro del libro que estamos usando en esta clase, que él quiere decir con conversión la experiencia del nuevo nacimiento. Jesús dijo en la parábola del trigo y cizaña. Okay. Trigo, fe, gente, gente nacido de nuevo, no, con fe salvadora. Cizaña, falsos hermanos. No son salvos. Pero en esa parábola, donde hay
fe, hay trigo en el campo y hay cizaña. El enemigo ha plantado cizaña, falsos hermanos, entre los que realmente son salvos. Y ellos le dijeron a ese agricultor, debemos remover la cizaña, debemos quitar la cizaña, y él dijo, no, porque ustedes van a errar, ustedes van a errar en cuanto a quién es quién es salvo, quién ha sido, en cuanto a la conversión, en cuanto a ese aspecto de la conversión, en cuanto a decidir quién es quién. La Biblia me dice que Dios conoce los suyos. El Señor conoce sus ovejas. Él sabe, pero nosotros, si miramos a uno y tal vez diremos a alguien dice, es cizaña, y a él es trigo. Pero estaría equivocado, ¿no? Se equivoca. Porque buscamos saber. Y él mencionó estos versos en esa lectura, ¿no? Él menciona Hebreos capítulo 6, versos 4 a 6, y también él menciona en capítulo 10. Y vamos a ir ahí, porque su idea es diferente que nuestra idea. Y lo quiero explicar a ustedes cuál es nuestra idea aquí en Hebreos 6, versos 4. En el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Ok, estas son las cosas que se escribe sobre quiénes son estas personas, ¿no? Y esto es, de nuevo, en el contexto de la idea, para mí, equivocada de decidir quién es quién. Y realmente él ni está hablando de ciertas personas aquí. No está, él no dice, ok, este hombre Felipe, o este otro hombre Julio, y este otro hombre Enrique. Él no está mencionando nombres aquí, pero él dice, en el caso de los, ok, ¿quiénes son estos los que fueron? Ok, iluminados. Iluminados es que han visto la luz, ¿no? Han visto la luz. Son iluminados y probaron del don celestial. ¿Cuál es el don celestial? Es Cristo, es la fe en Cristo, es la justicia que es un regalo. Es la justicia de Filipenses capítulo 3, de Romanos capítulo 5. Es esa justicia, es un regalo, el don celestial, el ser justificado por Dios. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. O que partícipes del Espíritu Santo es bastante claro, ¿no? En cuanto a quiénes son estas personas. Un incrédulo es iluminado, ha visto la luz en cuanto a, bueno, ver la luz. Ok, uno podría decir, bueno, vio la luz, pero lo rechazó. Ok, pero probaron del don celestial.
y no solamente probaron, pero fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Esa frase en sí indica que el autor a los hebreos, él está hablando de gente nacida de nuevo. Él está hablando aquí de creyentes, gente que tiene la justicia de Dios, tienen el don de Dios, el don de su justicia, son hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron la buena palabra de Dios y aún los poderes del siglo venidero, el estar como fortalecido por lo que la palabra dice acerca del futuro, el siglo venidero, ¿no? Pero después, entonces nuestro autor, su idea, Lloyd Jones, de nuevo, esta es una de las porciones sobre las cuales nosotros tendríamos una opinión diferente. No con, con lo que él escribió, cuando lo escribió aproximadamente 70 años atrás, ¿no? Y cuando él predicó esta fue su idea, fue su opinión, que estas personas no son cristianos, que no son nacidos de nuevo. Y nosotros leemos esto y decimos, oh no, estas personas absolutamente son nacidas de nuevo, ¿no? Y entonces, pero de nuevo, lo que a mí me gustaría hacer con un hombre así que cree lo que él cree, si podríamos todo el día simplemente decir, ok, nosotros tenemos razón y él está equivocado, pero mucho mejor es sentarnos y hablar y comunicar con humildad, con paciencia y escuchar el uno al otro y llegar a entender qué es lo que esta porción está diciendo. Okay, y quiero enseñarlo porque pienso que es una de las porciones de la Biblia que no se entiende bien en muchos casos, ¿no? Que hay gente que son como nuestro autor que no tienen un problema con entender que estas personas podrían ser hijos de Dios. ¿Y por qué? Por lo que dice en verso 6. Y después, pero si ellos fueron iluminados, probaron el don celestial, hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron. ¿Cayeron en qué? No. ¿Cuál es su caída aquí? Ellos, porque ¿cómo es que una persona recibe el don celestial? El don celestial es la gracia de Dios. Pero y gustaron la palabra de la gracia de Dios, pero ahora después cayeron y ahora son como los Gálatas que Pablo, y no sabemos quién escribió a Hebreos, pero Pablo dice a los Gálatas que ustedes han caído de la gracia. Ustedes no han perdido su salvación, pero han caído de la gracia. Y el autor aquí está diciendo, estas personas, y Pablo obviamente en Gálatas 5 está hablando a cristianos, porque él dice, ustedes corrían bien.
Y entonces si corrían bien, tienen que ser cristianos, porque él nunca diría al incrédulo que ha corrido bien. El incrédulo nunca estuvo corriendo bien, pero el creyente sí. Y Pablo dice, pero ustedes corrían bien, pero se han caído de la gracia y están separados de la vida de Dios, están excluidos de la vida de Dios, no están en comunión con el Señor, quien te ha dado esto, pero ahora estás has sido justificado por gracia por medio de la fe, pero ahora los Gálatas están intentando estar santificados por las obras de la ley. Y esto es exactamente la misma cosa que está sucediendo aquí a estos hebreos. Es lo mismo que está sucediendo. Ellos han recibido el Espíritu Santo y han recibido el don de la gracia de Dios, pero ahora ellos han caído de la gracia, y entonces es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, porque el arrepentimiento es una actividad del Espíritu de Dios en nosotros, y ahora ellos es una acción de la gracia de Dios. Dios nos da el arrepentimiento, pero estas personas están no orientadas a gracia, sino orientadas a ley. Romanos 6:14 dice que nosotros no estamos bajo ley, estamos bajo gracia. Pero si estoy bajo gracia ahora, puedo todavía estar orientado, estoy posicionalmente bajo gracia. La ley no es mi gobierno ahora. Gracia es mi gobierno, porque Dios hizo esto. Pero yo podría estar bajo el gobierno de la gracia, pero orientado todavía a la ley. Vuelvo a orientarme a la ley y pienso que tengo que hacer algo y siento esa misma culpa de siempre y esa misma vergüenza por causa de mis pecados, y no soy suficiente, y no estoy tomando ventaja de la obra consumada de Cristo Jesús. Porque esto es lo que dice aquí. Es imposible renovarlos para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios. Están, como en otras palabras, están diciendo, bueno, Cristo tiene que morir de nuevo en cuanto a mí. Cristo, yo tengo que sentir culpa, yo tengo que llorar, yo tengo que lastimarme a mí mismo. Ellos están crucificando para sí mismos. Obvio, no pueden obligar a Jesús a volver a la cruz, pero ellos para sí mismos están crucificando al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública, porque la gente que los ve está diciendo, pero pensé que fuiste perdonado, ¿por qué estás viviendo con culpa otra vez? ¿Por qué estás viviendo con esa falta de victoria y están como viviendo en ansiedad y en culpa y en vergüenza y depresión y confesando que soy un gran fracaso
y están exponiendo a Cristo a ignominia pública porque han confesado su fe en Cristo. Pero ahora la gente está diciendo, pero entonces aparentemente lo que Cristo hizo no fue suficiente. Y es imposible renovar a esta persona porque es su carne. La carne nunca va a ser renovada. La carne nunca está en comunión con Dios. La carne no va a mejorar. La carne nunca va a estar hecho como aceptable para Dios. Y es imposible renovarlos porque es su carne. Es su carne que hace esto. Es su carne que está, que no está confesando la victoria de la sangre de Cristo. Y pues es imposible una renovación. Cuando en el Antiguo Testamento, y otra cosa sobre esta porción, ¿no? Aquí en Hebreos 6, es que muchos teólogos piensan que lo que probablemente estaba sucediendo aquí, porque por lo que dice, es que algunos de estos creyentes judíos en Jerusalén han vuelto al templo. Están volviendo al templo. Han confiado en Cristo y han confesado su fe en que Jesús realmente es el Mesías. Pero ahora, bajo presión de sus vecinos y parientes, están volviendo al templo a hacer sus sacrificios porque todos los judíos lo hacían. Los que no creían que Jesús fuera el Mesías lo hacían, y entonces algunos de estos cristianos ahora lo hacen, pero esto no tiene sentido ahora. Antes, cuando ofrecían, antes de Jesús, cuando ofrecían un animal en el templo, podían tener su fe en el Mesías venidero que iba a venir. Pero cuando el Mesías vino y ellos regresan al templo para hacer ese sacrificio, no es lo mismo, no es una obra de fe ahora, es una falta de fe, es un desrespeto hacia la obra de Jesús. Es decir, que Jesús lo que hizo no fue suficiente. Y el hombre está viviendo en culpa y buscando justificarse, ¿no? Y es exactamente lo mismo que Pablo dice a los Gálatas. Ahora, quiero leer otra porción aquí en Hebreos capítulo 10. En Hebreos 10. Donde hay perdón de estas cosas, ya no hay, esto es Hebreos 10, 18, no hay ofrenda por el pecado, no. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura, ¿no? Estamos poniéndonos de acuerdo con la Escritura acerca de lo que Jesús hizo para nosotros.
con su sangre es suficiente, y mi confesión. Ellos en Apocalipsis 12, ellos vencieron al diablo por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio acerca de la sangre del Cordero, acerca de su valor. Y entonces él dice, pero mantengamos firme ahora la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. Esto es una advertencia, es una imperativo, ¿no? Hey, mantén firme la profesión de tu esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, y no dejando de congregarnos como algunos, y aquí es la indicación que ahora vamos a hablar de algunos hermanos que están debilitándose, están entrando en otra, van a salir de la orientación a la gracia, y van a evaluarse a sí mismos y a otros conforme a su comportamiento, ¿no? Exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Porque si continuamos pecando deliberadamente, ¿cuál es el pecado? Es lo mismo que en capítulo 6. Es el pecado de crucificar de nuevo. Es el pecado para mí, no puedo obligarle a Jesús a volver. Él no va a volver a la cruz. Jesús no va a volver. Pero el hombre puede, en cuanto a sí mismo, es como si Jesús está siendo crucificado y hay ignominio público, ¿no? Porque, la gente está, ¿qué? Yo pensé que fuiste perdonado, ¿no? Porque si continuamos pecando, ¿cuál es ese pecado? Es el pecado de menospreciar la sangre deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ya no queda sacrificio alguno por los pecados. En otras palabras, llevo mi ofrenda al altar, pero el Espíritu Santo no me renueva. Mi mente no es renovada, por eso estoy haciendo un sacrificio por estoy lastimándome. Estoy intentando hacer un sacrificio porque pienso que lo que Jesús hizo no es suficiente para mí ahora. ¿Quién me engañó? Esto es lo que Pablo dijo a los Gálatas. Alguien entró con otra doctrina. Y ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Pero ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que sucede si yo... es exactamente la misma enseñanza aquí en capítulo 10 que hubo ahí en capítulo 6. ¿Qué es lo que cuando un cristiano, y estamos hablando de un cristiano, una persona nacida de nuevo, pero que él, ¿cómo es que es creyente? ¿Cómo es que es cristiano? Sino por gracia, por medio de la fe en quien es Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Pero ahora, en vez de seguir confiando totalmente y exclusivamente en la obra de Cristo, él ha recibido una falsa enseñanza y Pablo dijo a los Gálatas, estoy maravillado de que ustedes están tan pronto removidos del evangelio de la gracia de Dios para seguir otro evangelio que no es evangelio, no es buenas nuevas,
porque no es la noticia de que Cristo pagó, es la noticia de que vos tenéis que pagar, de que Cristo no pagó todo y vos tenéis que pagar. Y no es evangelio, no es buenas nuevas, es malas nuevas. ¿Y qué sucede? Una renovación en mi espíritu por entender que estoy perdonado. No, una horrenda expectación de juicio. Esto es lo que sucede. Esto es cuando un hijo de Dios que está menospreciando, pisoteando la sangre de Cristo. Mira, seguimos leyendo. Una horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Cuanto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha, lee esto detenidamente. Cuanto mayor castigo, y lee después en conexión con esto Hebreos capítulo 12 sobre disciplina que es para y solamente para hijos, no los incrédulos, sino hijos. Y cuanto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto, la obra consumada de Cristo, su derramamiento de sangre, de su sangre, por la cual este hombre fue santificado. Es obvio, otra vez, es muy claro en la escritura de que está hablando aquí no de un hombre inconverso, no de un hombre no salvo, está hablando de un cristiano. Él fue santificado por la sangre del pacto. Por gracia, por medio de la fe, él fue salvo, fue hecho partícipe del Espíritu en Hebreos 6 y ahora fue santificado en la sangre del pacto. Y ahora, ¿y qué es? Que ha ultrajado al Espíritu de gracia. Y otra vez, eso se nos recuerda de Gálatas capítulo 5, han caído de gracia. No. Ok, entonces estas personas que alguien diría, ok, no, estas personas no son nacidos de nuevo y no han tenido conversión. ¿Viste cuán equivocado es intentar determinar esas cosas? Y cuán inútil es para nosotros intentar juzgar y decidir quién es salvo y quién no es salvo. El Señor conoce los suyos. El Señor vive tu vida. Y esto es lo que quiero decir para finalizar ahora en esta parte, ¿no? En esta clase hoy. Vive tu vida intentando no solamente memorizar definiciones, sino crecer en conocer a tu Salvador. Esto es lo que Pablo mismo dice en Filipenses 3, a fin de conocerlo. Quiero conocerlo. Tener entendimiento. Efesios capítulo 1, versos
16, 17, 18. Dios da luz, Dios ilumina para que nosotros podamos entender, el cuán grande, cuán ancho, cuán profundo, cuán alto es el amor que Dios tiene para nosotros. El entendimiento es lo que es mucho mejor que memorizar definiciones. Queremos, pero para que suceda eso, entendimiento, tenemos que humillarnos, tenemos que someternos, tener humildad, paciencia con uno mismo y paciencia con los demás, y conversación, y escuchar. Y si escuchamos, si nosotros, cuando en Salmos 133, cuán hermoso y cuán delicioso es cuando los hermanos habitan juntos en armonía. ¿Cómo sucede? ¿Cómo andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Amós capítulo 3 y verso 3. ¿Cómo se ponen de acuerdo? Escuchando el uno al otro, entendiendo el uno al otro, dando lugar, explícame lo que y después, si es que tengo una equivocación en mi doctrina, puedo ser corregido. Alguien puede ayudarme. Si es que nosotros buscamos con todas estas cosas más que simplemente memorizar cierta definición. Ok. ¿Qué más quisimos decir aquí hoy? La palabra arrepentimiento. Quiero leer solamente una pequeña parte de lo que Lloyd Jones decía aquí sobre arrepentimiento. Esta parte es excelente. Jesús contó una parábola que lo expresa. Mateo 21. Versos 28 a 32. Cierto hombre tenía 2 hijos. Llegando al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondió él y dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y llegando al otro le dijo lo mismo. Y él respondió y dijo: Voy, Señor. Pero no fue. Y Jesús pregunta, ¿a quién está hablando Jesús? A los fariseos, ¿no? A los escribas, a la gente religiosa, pero a la gente que no cree en él. Y él dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y le dijeron, el primero, obvio, él lo hizo. Entonces Jesús les dice, de cierto les digo. ¿A quién está hablando? A los fariseos, ¿no? A la gente que no cree en él, a la gente religiosa, gente que conoce mucho, pero que no cree en él, no confía en él. Y él dice, los publicanos, los recaudadores de impuestos, ¿no? Y las rameras entran en el reino de Dios antes que ustedes. Imagina la ofensa para ellos escuchar esto, ¿no? Porque vino Juan Bautista, ¿no? A ustedes en camino de justicia y no le creyeron. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y ustedes, viendo esto, ni siquiera se arrepintieron después para creerle. ¿No? Entonces, leemos estos dos párrafos y tal vez terminamos aquí.
Ahora bien, el punto que estoy planteando se muestra muy claramente en el caso del primer hijo, cuando el padre le pidió que fuera a trabajar en la viña y él se negó, pero después se arrepintió y fue. Entonces, ¿qué pasó con él? Bueno, esto es lo que Lloyd Jones escribe. No me gusta este ejemplo. Obviamente lo reconsideró, habiendo dicho de esa manera brusca y descortés, no lo haré, y habiéndose alejado, probablemente enojado, porque su padre estaba interrumpiendo sus planes, volvió a eso y lo pensó de nuevo. Y ese es el primer paso. Vuelves atrás y vuelves a examinar lo que ya has descartado. Esto es arrepentimiento, pero es la primera parte. Lo piensas de nuevo. Sí, pero no solo esto. Él pensaba diferente. Él tenía cambio de opinión. Ahora fue y trabajó en la viña lo que antes se había negado a hacer. Otro elemento, y me gusta de nuevo esta parte aquí, ¿no? Otro elemento que es vitalmente esencial en el arrepentimiento es un cambio de conducta, porque dice después se arrepintió y se fue, y la acción era parte del arrepentimiento, y si el hijo simplemente hubiera cambiado su punto de vista y se hubiera sentido culpable de haberle hablado a su padre de la forma en que lo hizo, pero luego se hubiera sentado o se hubiera ido a pasar la tarde a la playa con sus amigos, realmente no se habría arrepentido. Eso hubiera sido remordimiento, sentir mal. Ok, y esto es lo que algunos llaman arrepentimiento, son solamente el sentimiento. No es la falta del sentimiento, pero es más, ¿no? Es una parte vital del proceso de arrepentimiento que hagamos lo que antes nos negábamos a hacer. Y allí entonces están los elementos esenciales de esta condición, esta actitud, algo nuevo que surge cuando las personas escuchan el llamado del Evangelio con eficacia y responden a él. Esto es algo bueno a considerar, ¿no? El arrepentimiento es más de pensarlo de nuevo, es tener una nueva forma, es entender, estuve equivocado, yo estuve equivocado. Y esa convicción me mueve a acción. Esa convicción, una convicción nueva, que no es solamente algo que es en teoría, sino que afecta mi vida, ¿no? Afecta mi vida. Nadie, cuando fuiste salvo, no entendiste. Jesús de nuevo, lo voy a repetir algo que hemos enseñado antes aquí. Esto es Lucas 19, en la parábola que Jesús enseña ahí. Él dice a los ciudadanos del pueblo que dicen, no quiero que Jesús reine sobre mí. Esto es
esto es mucho peor que simplemente pecar. Todos pecamos, todos fallamos, pero esta frase de un incrédulo. Jesús lo explica ahí. Al final, cuando el Señor vuelve, esas personas son destruidas delante de Él. Son destruidas estas personas. ¿Quiénes? La gente que han pecado más que otros, no. Los que decían, no quiero, el hombre que dice, yo no quiero que Jesús reine sobre mí. Ahora, esto es incrédulo. Entonces el creyente, en cambio, no, el creyente dice, quiero que Jesús reine sobre mí. Quiero. Él no está, el punto no es cuánto fue exitoso en vivir así. El punto no es su nivel al final de sumisión durante su vida. No, esto no es el punto. El punto en cuanto a ser hijo de Dios es esto. Es voluntad. Es voluntad. Libre albedrío. Cuando una persona en cualquier medida no se somete a la realidad que Dios ha dado al hombre, libre albedrío, voluntad para decirle sí, para decirle no. Este hombre, esto es su voluntad. Es de libre albedrío. El hombre dice, quiero. Ahora, pero ¿cómo le fue en esto en su vida? Eso tiene que ver con sus recompensas, pero no tiene que ver con si es acepto o no como hijo. Es acepto como hijo porque esto es fe, ¿no? Fe siempre está, la voluntad siempre está involucrada con fe. Voluntad. Quiero. Mi voluntad está ahí. Fe, confianza. Confío en Jesús. Quiero que Jesús reine. Esto es fe. Quiero que Jesús reine. Esto es, ¿por qué quieres que Jesús reine? Tengo fe, tengo confianza en Él. Estoy seguro de que Él es bueno, que Él no es malo, Él es bueno, Él me ama. Esto es fe. Y esto al final, hablando del último tema, fe salvadora. Y quiero leer, ¿dónde quiero leer? Ok, Efesios. Podríamos leer ahí. Esto es una buena porción. Hechos 16, ¿no? Hechos 16. Esto es el carcelero que pensó que todos los prisioneros se habían escapado, pero
iba a suicidarse porque pensó que los prisioneros se escaparon en el terremoto, pero están con Pablo y Silas adentro cantando himnos, ¿no? Y entonces el carcelero en verso 29, Hechos 16, 29, pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Ahora, esa palabra cree, si miramos aquí en el griego, esto es Hechos 16 y verso 31. Y tengo que decir esto en cuanto a la fe salvadora. Les he dado los apuntes y todo. Ustedes están leyendo en el libro, estoy seguro, pienso, espero. Tal vez alguien necesita ponerse las pilas y leer, estudia, lee, pero de nuevo, escudriña la Biblia. La Biblia es el libro, ¿no? La Biblia finalmente es el único libro que podemos acercarnos a ese libro confiadamente, porque la palabra inspirada de Dios. Pero cree en el Señor Jesús ahí. En el griego, en Hechos 16, verso 31, la palabra cree es esta palabra aquí, pisteuo, es el verbo, pisteuo, y aquí este verbo, bueno, no sé si ustedes pueden leer aquí de mi concordancia, pero o léxico, es un verbo pisteuo. Aquí, en este caso en particular, cuando dice, Pablo dice a ese carcelero, cree. Ok, pero es un verbo singular, aorista, activo, imperativo. Aorista es un tiempo verbal en griego, y significa en un punto, un tiempo con efectos que van a seguir, pero es singular para él, porque hay un solo sujeto aquí, ese hombre. Pero es la parte de que quiero enfocar aquí es que es activo, no pasivo, porque los verbos en griego pueden ser activos o pasivos. En este caso es activo y es imperativo. Es activo imperativo, que significa que cuando Pablo le dice a este hombre, cree en el Señor Jesús, cree, tú, cree, vos, activo, es un acto de tu voluntad. Tú puedes obedecer y tú puedes desobedecer. Tú me preguntaste qué debo hacer para ser salvo, y Pablo dice, cree, con tu voluntad, cree, tienes una voluntad, puedes decidir, no, pero has preguntado, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces él dice, bueno, lo digo a todos,
cree, confía, no, confía tú con tu voluntad, confía en el Señor Jesús y serás salvo. No es complicado, ¿no? Pero hay una acción deliberada ahí. Fe salvadora es fe que tu voluntad está involucrada. Tú no eres pasivo en eso. La persona no es solamente ahí pasiva y Dios actúa sobre la persona sin que la persona, sin su voluntad. No es como funciona. No es escrituralmente, no funciona así. Y la fe, un verso final y un poco más de griego aquí, perdónenme, ustedes saben que no busco como hacer estas clases muy sobre idiomas, pero en el caso esto quiero que ustedes lean conmigo en Efesios capítulo 2 y verso 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. ¿Cómo somos salvos? Por gracia y por medio de la fe. Esto es cómo. ¿Cómo es que han sido salvos o salvados? Por gracia, por medio de la fe. ¿Es la gracia tu parte? No, la gracia es la parte de Dios. ¿Cuál es tu parte? La fe. Pero después dice, y esto no procede de ustedes. Y nótalo, y dice, esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras. ¿Qué es lo que no es por obras? La salvación. ¿Qué es lo que no procede de ustedes? La salvación no procede de ustedes. Cuando dice no procede esto, la palabra esto en griego, vamos otra vez aquí, la palabra esto en griego, esta es la palabra utos, esta cosa. Este utos es neutro, singular y nominativo. No. No quiero hacer esto algo muy pesado, pero es muy simple. Es la palabra en el griego que es traducido aquí, esto. No, esto no procede de ustedes. Si esa palabra, esto, pertenecía o refería a la fe, entonces sería femenina porque fe es femenina. Pero no es femenina, es neutro. Es neutro, no es femenina. Si gramáticamente para ponerse de acuerdo esto con fe, tendría que ser femenino y no neutro. Pero es neutro porque no está refiriendo ni a la gracia, ni a la fe, ni a ustedes, sino está refiriendo a estas tres palabras. Han sido salvados, tres en español, ¿no? Es una palabra en griego, pero es un verbo que significa participio, un participio de verbo que está de acuerdo con esto. Ustedes han sido salvados por gracia por medio de la fe. Y esto, el hecho de que han sido salvados, no procede de ustedes. No procede de ustedes. Pero la fe
realmente fue tu decisión. Dios te dio, Dios te ha dado la posibilidad de decirle sí o de decirle no. Antes de ser salvo y después de ser salvo. Cuando fuiste incrédulo, pudiste decirle a Dios sí y pudiste decirle a Dios no. Libre albedrío es un regalo que Dios nos ha dado. Ok, esto y en cuanto a teología, ustedes deben entender que hay ciertas teologías que no creen, que niegan en parte o en total casi el libre albedrío del hombre. Nosotros, en cambio, en nuestro ministerio hemos sido enseñados por más de 50 años sobre esto y nosotros creemos que Dios ha dado esa voluntad, ese libre albedrío al hombre y creemos que el hombre puede obedecer a Dios y el hombre puede desobedecer a Dios. Y la fe salvadora involucra siempre. Cuando podríamos leer una y otra vez, todo aquel que cree, y ahí cada vez que Jesús dice, todo aquel que cree, a todo aquel que cree, y cada vez el verbo es activo, es imperativo, a veces aquí es imperativo, pero siempre es activo. Nunca es pasivo cuando está hablando de tu salvación. No recibes salvación pasivamente, nadie. Es siempre fe activa. Cuando hablamos de fe salvadora, estamos hablando siempre de la voluntad. Es la gracia de Dios. Esto no remueve el hecho de que es por gracia. Por eso dice las dos cosas, es por la gracia y es por medio de la fe, porque la fe es la actitud humilde que toma ventaja y recibe la gracia de Dios para la salvación.